Estamos acá con Martin Murphy, el director, guionista, actor productor de la película El beso de Judas, que llega el 27 de marzo a todos los cines. Bueno, ante las felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un placer estar conversando hoy acá con vos. Felicitaciones por este riesgo a tomar, ¿no? Hacer una película con recursos independientes, sin un subsidio de la industria. ¿Cómo nace todo este proceso, el beso de Judas? Mira, este proceso nace cuando yo tenía 17 años. O sea, siempre desde chico quería dedicarme al cine. Lo que pasa que sabía que era muy difícil vivir del cine. Entonces empecé a estudiar publicidad cuando salí del secundario, Ujú. como para poder trabajar en la industria audiovisual y después, llegando a los 40, dedicarme al cine. El beso de Judas es, digamos, el primer guión que escribí Ujú. pensado para ser filmado de una manera económica, entre comillas, porque los recursos de la historia tienen que ver con la trama y lo que le pasa a los personajes y no con un despliegue técnico. Sin embargo, cuando llegó el momento de filmarla me di cuenta que no lo había escrito tan barato, Ok. que tenía su complejidad porque tiene una gama muy amplia de actores, extras, locaciones, vehículos, y bueno, nada, estuvo bueno de todas maneras hacerlo. Y volviendo a la pregunta de cuándo nace El beso de Judas, es una historia que a mí se me ocurrió en el año 2009. Ujú. El guión lo terminé de concretar en el 2013. O sea, en el 2009 escribí un borrador Sí. del guión Ujú. y lo que yo quería. Y en el 2013 lo escribí, bueno, desde ahí. Arrancó la producción, por así Sí, decirlo. arrancó, digamos, el juntar la plata, ¿no? Ok. Juntar la plata para poder hacerla. La película se filmó en el año 2023 y yo ya desde el 2022 empecé a hacer la preproducción, Ujú. todo el contacto con los actores y bueno, después empezamos a filmar en septiembre del 2023. Ahora, hay algo muy lindo que seguramente debe sentir orgullo. Uno cuando lee ópera prima, ¿no? Mm. En este caso tu ópera prima, y el reparto es de nombres importantes. ¿Cómo es también esa primera experiencia, ¿no? Porque salís a rodar Sí. y en el set vas a tener nombres como Damián de Santo, Alfredo Casero, Martín Campilongo, Fred Villarreal, bueno, un montón. ¿Cómo es esa experiencia? No, la experiencia es espectacular. Es espectacular. Yo creo que se entusiasmaron todos, por eso pude sumarlos al proyecto, ¿no? Ujú. La primera persona con la que me junté fue Damián, que le conté la idea del guión, le di el guión, lo leyó y me dijo, contá conmigo porque el guión Bien. está buenísimo. Lo mismo pasó con Campi, y después fue una catarata. Cuando ya Ah, tenía a Campi y a Damián confirmado, se sumó Alfredo, se sumó Freddy, se sumó Adriana, se sumó Gustavo Pardi, y bueno, fue como un Dream Team, claro. ¿viste? Eh, la verdad que la trama y la historia ayudó mucho, porque no hay historias como de este tipo en el No, cine eso. nacional. Entonces, como era una apuesta jugada en lo argumental, eso fue muy atractivo para los actores. Con respecto a dirigir, si bien es mi ópera prima, eh, uno a veces siente que yo, en lo particular, como que hay ciertas cosas que tienen mucha facilidad uno para hacer, ¿no? Como Ujú. si lo supieses de toda tu vida. Entonces, no fue difícil dirigirla. De hecho, de todas las cosas que hice en la película, Sí. la dirección para mí fue de lo más sencillo porque yo tenía bien claro lo que quería para los personajes. Se los transmití tanto en los ensayos como en el rodaje, y con este nivel de actores que son súper profesionales, no tuvimos ni un sí ni un no. La Claro. verdad es que compusieron los personajes como se los había pedido, les pusieron su impronta y hacen que la película, digamos, cuando vos la ves funcione, que es lo más importante, porque si no le crees a un personaje, no le crees al actor, te hace ruido y la película no funciona, y acá funcionan todos Claro. Ujú. con su tenor, ¿no?
Hay dos factores claves también que suelen ser tal vez protagonistas indirectos de la película, como es la banda sonora Ujú. y también los lugares, ¿no? Desde Remedio de Escalada, mismo la costa. ¿Qué sentís o cómo fue también ese proceso tanto de la música, la banda sonora, Sí, cómo incorporarla en la película y que sea también partícipe? Porque hay acción que traspasa la pantalla sí. y mismo los lugares. ¿Cómo fue esa elección? Sí, la banda sonora fue muy particular porque fue una apuesta de los dos, tanto mía como del músico, ¿no? La música la hizo Alcaraz, que es un músico que empezó a tener mucha trascendencia por los videos que hacía en Instagram Ujú. y en las redes. Entonces, me encantaba lo que hacía, me comuniqué con él, nos juntamos y le dije, che, ¿te animas a hacer esto? Y se prendió y estuvo espectacular, porque yo terminaba de editar la escena y le decía, che, Rodrigo, mira, necesito que la música logre esto. Y él me Bien, mandaba la versión, yo le decía, mira, acá toquémoslo así y no tardábamos nada en ponernos de acuerdo. Hubo un par de escenas donde el trabajo musical requería, digamos, cierta conexión con lo que yo ujú, tenía en la cabeza, entonces me fui al estudio de él, nos ok. sentamos, trabajamos juntos. eh, no quiero revelar qué No, no, escenas no, no, son, no. pero es en una de las escenas finales de la película, donde tenía que haber cierta locura Ok. en la música y entonces se hizo un trabajo más en conjunto. Pero Rodrigo es un fenómeno, ojalá podamos hacer varias películas juntos y me parece que la banda sonora de la película está buenísima La verdad que sí, sí, sí. y se destaca, ¿viste? Acompaña, o sea, Sí, como uno como espectador, lo digo, o sea, estar en el cine mirando la película y saber que también la banda sonora está acompañando el momento, porque no es que desentona. Entonces eso es importante y hay, bueno, un trabajo muy fino, sí, sí. tanto tuyo como de Sí, Rodrigo. de hecho te voy a contar algo más de la banda sonora. Yo quería. La película se llama El beso de Judas porque está inspirada en una canción de Joaquín Sabina. ¿Viste? Yo iba manejando el auto, estaba escuchando una canción de Sabina y en un momento tira una frase que es un beso de Judas y dije, qué buen nombre para una película. Y mientras iba manejando y llegué a mi casa se me ocurrió toda la película, ¿no? Ok. Entonces yo quería empezar con esa canción. De hecho, la escena donde se inicia la película, donde están todos los créditos, que es una escena en un cementerio, empezaba con la canción de Sabina. Bueno, cuando pedimos los derechos y todo, la verdad se nos iba de presupuesto. Y entonces le dije a Rodrigo, bueno, hagamos una cosa, armá algo parecido a Ok. la tonalidad que tenía. Y, y entonces armó algo y le dije, mira, yo escribo la letra. Entonces la letra de esa canción la escribí yo, eh, la hicimos en conjunto con Rodrigo, pero la letra cobra mucho más sentido cuando vos ya terminaste de ver la película. Claro. Entonces, porque es directamente te cuenta pasajes de la película, lo que le pasa al personaje, Ujú. que al principio uno no le presta tanto atención. La película tiene algo maravilloso para mí que es una doble lectura. Cuando vos la ves por primera vez, estás prestando atención en determinadas cosas y si la ves por segunda vez, es como que, wow, se te abre la cabeza así Ok. y decís todo lo que no vi pasar. Y en parte está el poema inicial que tiene la película Ujú. y la música, la letra de esa canción. Ahora, volviendo a las locaciones, que es lo que me preguntaste, nada, nosotros hicimos un trabajo importante en la búsqueda de locaciones y quiero agradecerle también tanto al municipio de Lanús como al Partido de la Costa, porque ellos nos brindaron los lugares para que nosotros podamos filmarla. Y las locaciones de la costa, bueno, por ejemplo, el estadio que estaba abandonado en su momento, me parecía espectacular, quería filmar ahí. Eh, Después, en la mesa de escalada y en Lanús, había varias cosas importantes que teníamos que sortear. Una es la escena de la entrega del rescate, que teníamos que cortar un puente, y era una escena muy compleja para ser filmada, porque cortar un puente es algo Sí, sí, complicado, sí. ¿no? Y teníamos que hacerlo de noche, bueno, la verdad que el municipio nos habilitó eso y entonces, bueno, eso estuvo buenísimo. Y después hay muchas cosas que tienen que ver con mi infancia, porque yo me crié en Remedios de Escalada.
Ok, Entonces, por ejemplo, el jardín de donde sale la maestra es el jardín que yo iba donde era chico, pero paradójicamente ese jardín se mudó y el jardín que sale en la película era la casa de mi bisabuelo. ok, La plaza donde tienen una escena el personaje que interpreta a Alfredo Casero y Damián de Santo era la plaza donde yo jugaba cuando era chico porque era la vuelta de mi ok. casa. Entonces, la película tiene un montón de cosas así que tienen que ver con mi vida, ¿no? Claro, sí, sí. Y con lo que viví de chico. La playa donde sale en un momento el personaje que interpreta a Damián de Santo era la playa que yo iba toda mi vida en San Bernardo. El bar de la película es mío. O sea, hay mucho Entonces, de Martín en la hay un película. montón de cosas que van, digamos, que la gente se está enterando ahora, pero el Sí. que ve la película no lo sabe, ¿no? Bueno, hablando de tu vida, tenés la posibilidad de dirigir a Sofía. Sí, claro. Que fue para vos también, ¿no? Tener esa oportunidad y también esa responsabilidad. Bueno, sí, Sofía, la nena que actúa en la película, es mi hija. Nada, fue muy lindo porque ella lo tomó como un juego y entonces no estaba esa presión actoral que por ahí tiene un actor infantil, eh, que a veces hay mucho chispazo entre el director y el actor Ujú. porque es muy difícil trabajar con niños. Bueno, acá Sofía ensayábamos en casas, Ok, no, yo creo que no tomó dimensión de lo que estábamos haciendo, entonces para ella fue un juego y fue mucho mejor porque lo hizo muy bien. Si bien todo el hecho de trabajar con chicos trae una complejidad muy importante porque vos tenés que presentar en el Ministerio de Trabajo el guión, te lo tienen que aprobar y de hecho yo lo tuve que modificar porque no me aprobaron las escenas iniciales ok. como eran y entonces, bueno, tuve que darle una vuelta de rosca al guión para que me lo puedan aprobar, que eso es un bajón porque hubiera tenido más impacto emocional lo que yo Ok. había escrito, sobre todo la escena del secuestro y eso. Pero bueno, nada, es Cosas así. de la burocracia. No, está bien, yo entiendo que hay cierta protección para el menor, pero yo le explicaba que era mi Ujú. hija, No, son cosas que pasan, pero bueno, eso en la industria en otros países del mundo no sucede, ¿no? ujú. Entonces, el golpe de efecto en la película hubiera sido mucho mayor. Igual con Sophie la pasamos bárbaro, y te cuento dos detalles más que no sé si lo sabes. En la película también actúa mi madre y mi mujer. Ok, Eh, la escena donde hay un cura que estrangula a una mujer, bueno, esa es mi madre. ok. Así que bueno, me di el gusto de poder dirigir a mi mamá, a mi hija y a mi mujer, que eso es como... Y bueno, y hacer un pequeño papel yo también. Ok. Y para ir cerrando, ¿con qué película se va a encontrar el público? Y obviamente avisar, por favor, no spoilers, porque es muy importante Sí, para la claro, experiencia del sí. film. Yo creo que el público se va a encontrar fundamentalmente con una película que la va a sorprender. Ujú. Eh, a mí me pasa que me gusta que me sorprendan y no sucede casi nunca. Entonces, las películas que he visto en mi vida que me sorprenden, no sé, como decirte, Sexto Sentido, eh, Los Sospechosos de Siempre, ¿entendés? Películas que vos no te esperás el final que tienen o no tenés la capacidad de leer la trama, porque a mí lo que me sucede es que yo veo una película y ya sé todos los guiños que puso el director y Claro. por qué hace tal cosa y va a suceder tal otra, y entonces me quita esa emoción. Esta película es como un gran truco de magia, donde te esconden el conejo todo el tiempo y vos vas siguiendo las señales para ver Ujú. quién es el malo y después, bueno, logra sorprenderte. Me parece que es ese estilo de película que una vez que la terminás de ver y la ves de nuevo toda en tu cabeza para decir, ah, por eso era tal cosa Claro. y esto, lo otro. La película, yo no escribí una sola escena de relleno. No es que le puse una escena para que haga de transición. Todas las escenas están puestas por algo. Ujú. Y me parece que eso está buenísimo. Y también es una película que la hice para el espectador. No es un tipo de cine de autor donde me gustaba un plano, me enamoraba del plano y lo hacía de esa manera porque a mí Claro. me gustaba. El timing de cada escena, la música,
la cantidad de planos y cortes que le puse a cada escena, lo hice para que el espectador no descanse, no se relaje, no caiga en esa meseta, y entonces te mantiene todo el tiempo expectante hacia dónde va, y obviamente al final sube la intensidad, ¿no? Exacto. Así que bueno, invitamos a todos, jueves 27 de marzo en todos los cines. Por favor, no, una vez que la vean, no hagan los spoilers en redes sociales, en Letterboxd, que está muy de moda. Compartan, o sea, la experiencia vivida. Porque Sí, es una experiencia, totalmente. es una experiencia la No, y película. aparte está bueno que la recomienden y que otro pueda disfrutar bueno, de la película y lo que le da. No, yo creo que no es una película más, está mal que yo lo diga porque la hice yo, pero realmente me parece que es una película distinta, con actores maravillosos, que están muy bien en el papel y que manejan esa dualidad que tienen los personajes. Bueno, Martín, felicitaciones y No, bueno, ojalá vengan los éxitos y ojalá nos podamos volver a encontrar en alguna otra por película, ¿por qué no? supuesto, ¿por qué no? ¿Eh? Muchísimas Muchas gracias, un placer y bueno, saludos a toda tu audiencia.